dark new worlds. He alone has made a pilgrimage to the gates of the Underverse. A new balance must be found. It should be forged by another kind of evil.
Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza con pasión, sin filtros y con una mirada honesta. Hoy traigo una película que no deja indiferente a nadie, The Chronicles of Riddick, una obra que mezcla ciencia ficción, acción y un universo oscuro lleno de ambición, misterio y poder. En este review vamos a explorar todo lo que hace especial a esta película, desde su historia épica hasta su protagonista icónico interpretado por Vin Diesel, pasando por su mundo visual, sus personajes y ese estilo tan particular que la diferencia de otras películas del género. Pero también hablaremos sin rodeos de sus fallos, porque aquí, en Remán Crítica, no solo celebramos el cine, también lo cuestionamos. ¿Es realmente una joya infravalorada o una película que quiso ser más de lo que podía? ¿Vale la pena verla hoy en día? Quédate hasta el final porque vamos a analizarla a fondo y darte una opinión clara y directa. Así que ponte cómodo, suscríbete si te gusta el cine tanto como a mí. Y empezamos con este viaje al universo de Riddick. La película The Chronicles of Riddick continúa la historia del enigmático y peligroso antihéroe Richard B. Riddick, interpretado por Vin Diesel, quien posee una visión nocturna mejorada y una naturaleza feroz que lo convierte tanto en cazador como en presa. La historia se sitúa varios años después de los eventos de Pitch Black, mostrando a Riddick como un fugitivo solitario que vaga por el espacio, tratando de evitar a los cazarrecompensas que constantemente buscan capturarlo. La trama se desarrolla en un universo futurista dominado por conflictos entre civilizaciones, religiones extremistas y ambiciones imperiales. Riddick ha pasado años ocultándose en planetas remotos para evitar ser capturado. Sin embargo, su destino cambia cuando se entera de que alguien ha puesto un alto precio por su cabeza. Este hecho lo lleva a enfrentarse nuevamente con su pasado y con viejos conocidos. Riddick viaja al planeta Helion Prime, un mundo cosmopolita y multicultural, donde se encuentra con Aerion, una figura espiritual interpretada por Judi Dench. Ella pertenece a una raza llamada los Elementales y posee conocimientos profundos sobre el equilibrio del universo. Aerion le revela a Riddick que su destino está ligado a una antigua profecía. Él podría ser el último superviviente de los Furianos, una raza guerrera que fue casi completamente exterminada por el Lord Supremo de una fuerza invasora conocida como los Necromongers. Los Necromongers son una poderosa y fanática civilización militar que conquista planetas y convierte o elimina a toda forma de vida que se oponga a ellos. Su líder, Lord Marshall, es un ser casi místico que ha trascendido la muerte y posee habilidades sobrenaturales. Su objetivo es dominar el universo bajo una única fe, la suya. Aquellos que no se convierten son asesinados sin piedad. Mientras tanto, Riddick se reencuentra con Imam, un antiguo aliado que ahora vive en Helion Prime con su familia. Imam cree firmemente que Riddick tiene un propósito mayor y trata de convencerlo de que deje de huir y enfrente su destino. Sin embargo, Riddick sigue siendo desconfiado y reticente a involucrarse en conflictos ajenos, aunque en el fondo comienza a cuestionarse su lugar en el universo. La situación se intensifica cuando los Necromongers invaden Helion Prime. La invasión es brutal y devastadora, mostrando la magnitud del poder de este imperio. Durante el ataque, muchos civiles son asesinados o convertidos, e Imam pierde la vida, lo que impacta profundamente a Riddick. Este evento marca un punto de inflexión en su desarrollo, empujándolo a dejar de ser un simple sobreviviente y a enfrentarse a su destino. Riddick es capturado por los Necromongers, pero en lugar de ser ejecutado de inmediato, es identificado como una figura importante dentro de su profecía. El Lord Marshall descubre que Riddick es furiano, una amenaza potencial para su reinado, ya que una antigua visión predijo que un furiano sería su perdición. En lugar de matarlo directamente, decide enviarlo a un planeta prisión llamado Crematoria, un lugar extremadamente hostil, donde las temperaturas oscilan entre un frío mortal y un calor abrasador capaz de destruir cualquier forma de vida. En Crematoria, Riddick se reencuentra con Jack, ahora conocida como Kira, quien ha crecido y cambiado profundamente desde la última vez que se vieron. Kira ha sido endurecida por la vida en prisión, convirtiéndose en una persona agresiva y desconfiada. Su relación con Riddick es compleja, marcada por el pasado compartido, pero también por el resentimiento y las decisiones difíciles que ambos han tomado. El escape de Crematoria es uno de los momentos más intensos de la película.
Riddick lidera un grupo de prisioneros en una carrera desesperada para alcanzar una nave antes de que el amanecer convierta la superficie del planeta en un infierno ardiente. Esta secuencia resalta tanto la brutalidad del entorno como la capacidad de liderazgo y supervivencia de Riddick. Tras escapar, Riddick decide enfrentar directamente a los Necromongers. Su objetivo no es solo sobrevivir, sino también vengar la destrucción de su raza y la muerte de sus aliados. Se infiltra en la nave principal del enemigo, donde se desarrolla el clímax de la película. En la confrontación final, Riddick lucha contra el Lord Marshall en un combate que combina fuerza física y elementos sobrenaturales. El líder de los Necromongers posee la capacidad de moverse a velocidades casi invisibles, lo que lo convierte en un adversario extremadamente difícil. Sin embargo, Riddick logra adaptarse y finalmente lo derrota, cumpliendo así la profecía. Durante este enfrentamiento, Qi'ra también juega un papel importante, pero su destino es trágico. Su muerte afecta profundamente a Riddick, reforzando el tono oscuro y melancólico de la historia. A pesar de la victoria, el triunfo de Riddick no es completamente satisfactorio, ya que implica grandes pérdidas personales. Tras la muerte del Lord Marshall, Riddick es proclamado como el nuevo líder de los Necromongers, siguiendo su propia regla: lo mantienes o tomas su lugar. Esta conclusión es irónica, ya que Riddick pasa de ser un fugitivo solitario a convertirse en el líder de uno de los imperios más temidos del universo. Sin embargo, su expresión final sugiere ambigüedad. No está claro si aceptará completamente este rol o si intentará cambiar el destino de los Necromongers. En términos temáticos, la película explora conceptos como el destino, la identidad y la redención. Riddick es un personaje que lucha constantemente entre su naturaleza violenta y su capacidad de hacer el bien. Aunque no es un héroe tradicional, sus acciones demuestran que posee un código moral propio, aunque ambiguo. El universo presentado en la película es mucho más amplio y complejo que en la entrega anterior. Se introducen elementos de política intergaláctica, religión fanática y mitología, lo que le da una dimensión épica a la historia. Este cambio de tono, pasando de una historia de supervivencia a una ópera espacial, fue uno de los aspectos más destacados y debatidos de la película. Visualmente, The Chronicles of Riddick ofrece escenarios impresionantes, desde ciudades futuristas hasta planetas hostiles. La estética oscura y el diseño de los Necromongers contribuyen a crear una atmósfera única, casi gótica, que refuerza la sensación de amenaza constante. En conclusión, la película presenta la evolución de Riddick de un superviviente individualista a una figura central en un conflicto galáctico. A través de pérdidas, enfrentamientos y revelaciones, el personaje se ve obligado a confrontar su pasado y aceptar un destino que nunca buscó. La historia deja abierta la posibilidad de futuras continuaciones, mostrando que, incluso en la victoria, el camino de Riddick está lejos de haber terminado. El reparto de The Chronicles of Riddick es uno de los elementos más destacados de la película, ya que reúne a un conjunto de actores que aportan intensidad, presencia y profundidad a un universo complejo y oscuro. Cada intérprete no solo encarna a su personaje, sino que también contribuye a construir el tono épico y sombrío de la historia. En el centro de todo, se encuentra Vin Diesel como Richard B. Riddick. Su interpretación es fundamental para el éxito de la película, ya que el personaje depende en gran medida de su presencia física, su voz grave y su capacidad para transmitir peligro y control, incluso en silencio. Diesel convierte a Riddick en una figura casi mítica, un antihéroe que combina brutalidad con un código moral propio. A lo largo de la película, su actuación evoluciona desde un fugitivo desconfiado hasta un líder inesperado. Su lenguaje corporal, sus movimientos precisos y su actitud fría refuerzan la idea de que Riddick es alguien que siempre está calculando, siempre listo para sobrevivir. Además, Diesel logra añadir momentos de humanidad, especialmente en sus interacciones con Qi'ra, lo que evita que el personaje sea completamente distante o inaccesible. Por otro lado, Judi Dench interpreta a Aerion, una figura espiritual perteneciente a los elementales. Su papel, aunque no es de acción, tiene un peso simbólico muy importante. Dench aporta elegancia, serenidad y una cualidad casi etérea al personaje. Su actuación se basa en la calma y la sabiduría,
funcionando como una guía que observa los acontecimientos desde una perspectiva más elevada. Aerion representa el equilibrio del universo y la inevitabilidad del destino, y Dench logra transmitir estas ideas con una presencia sutil pero poderosa. Su voz y su forma de hablar aportan un tono casi filosófico a la narrativa. El antagonista principal, el Lord Marshall, es interpretado por Corn Fior. Su actuación es clave para establecer la amenaza de los Necromongers. Fior construye un villano que no depende únicamente de la fuerza física, sino también de una presencia inquietante y una autoridad absoluta. El Lord Marshall es un líder religioso y militar que cree firmemente en su misión de convertir o destruir a toda la vida en el universo. Fior utiliza un tono de voz controlado y una expresión fría para transmitir la idea de un ser que ha trascendido las emociones humanas. Su capacidad para moverse entre lo humano y lo sobrenatural le da al personaje una cualidad única, haciendo que su enfrentamiento con Riddick sea tanto físico como ideológico. Pandíwa Newton interpreta a Dame Baco, uno de los personajes más intrigantes de la película. A diferencia de otros miembros de los Necromongers, ella no está completamente cegada por la fe, sino que muestra ambición y astucia política. Newton aporta una mezcla de sensualidad, inteligencia y manipulación al personaje. Dame Baco opera en las sombras, influyendo en las decisiones de su esposo y buscando su propio beneficio dentro de la jerarquía del poder. Su actuación añade una capa de intriga al relato, mostrando que el imperio Necromonger no es monolítico, sino que está lleno de tensiones internas. El personaje de Baco, interpretado por Karl Urban, representa el conflicto entre la lealtad y la ambición. Urban ofrece una actuación intensa, mostrando a un guerrero devoto que sigue las reglas de su cultura, pero que también comienza a cuestionar su lugar dentro del sistema. A lo largo de la película, su personaje evoluciona, especialmente influenciado por Dame Baco. Urban logra transmitir la lucha interna de alguien que desea poder, pero que también respeta la jerarquía establecida. Su presencia física y su energía en pantalla lo convierten en un contrapunto interesante frente a Riddick. Uno de los personajes más emocionales es Kira, interpretada por Alexa Dávalos. Kira, anteriormente conocida como Jack, representa el impacto del entorno brutal en una persona joven. Dávalos ofrece una interpretación intensa y cargada de conflicto. Su personaje ha sido moldeado por la violencia y el abandono, lo que se refleja en su comportamiento agresivo y su desconfianza hacia los demás. Sin embargo, también hay momentos en los que se percibe su vulnerabilidad, especialmente en su relación con Riddick. Dávalos logra equilibrar estas dos facetas, creando un personaje complejo que no es ni completamente víctima ni completamente agresora. Keith David retoma su papel como imam, aportando una conexión directa con la película anterior. Su personaje actúa como una brújula moral dentro de la historia. Keith David interpreta a Imam con calidez y convicción, mostrando a alguien que cree firmemente en la redención de Riddick. Su presencia aporta humanidad y esperanza en medio de un mundo dominado por la violencia. La relación entre Imam y Riddick añade profundidad emocional a la narrativa, y su destino tiene un impacto significativo en el desarrollo del protagonista. El personaje de Tooms, interpretado por Nick Chinlund, introduce un elemento más ligero dentro de la historia. Tooms es un cazarrecompensas oportunista que busca capturar a Riddick para obtener beneficios económicos. Chinlund aporta un tono más sarcástico y relajado al personaje, sirviendo como contraste frente a la seriedad de otros roles. Aunque no es un personaje central, su presencia ayuda a diversificar el tono de la película y a mostrar otra faceta del universo, la de los oportunistas que operan en los márgenes del conflicto. Linus Roach interpreta al Purifier, un personaje que tiene un papel breve pero significativo. Roach aporta una intensidad emocional al personaje, especialmente en los momentos en que se revelan sus dudas y su pasado. El Purifier representa el conflicto entre la fe impuesta y la identidad personal, un tema recurrente en la película. Su interacción con Riddick añade una dimensión más introspectiva al relato. Otro personaje relevante es el comandante de la prisión en Crematoria, interpretado por Jordi Moya. Moya construye un antagonista secundario que encarna la brutalidad del sistema carcelario. Su actuación se caracteriza por una energía impredecible y una crueldad evidente. Este personaje contribuye a crear uno de los entornos más hostiles de la película, reforzando la idea de que Riddick no solo enfrenta enemigos poderosos, sino también sistemas opresivos. En conjunto,
El reparto logra dar vida a un universo complejo, donde cada personaje tiene su propio papel dentro de una narrativa más amplia. Las actuaciones no solo cumplen con las exigencias del género de ciencia ficción, sino que también aportan matices emocionales y psicológicos que enriquecen la historia. La combinación de actores veteranos y talentos emergentes permite que la película mantenga un equilibrio entre espectáculo y profundidad. Además, la interacción entre los personajes es fundamental para el desarrollo de la trama. Las relaciones de poder, las alianzas y las traiciones se construyen a través de las interpretaciones, lo que hace que el conflicto sea más creíble e interesante. Cada actor aporta algo único, ya sea la intensidad física, la profundidad emocional o la intriga política. En definitiva, el trabajo del elenco en The Chronicles of Riddick es esencial para construir su identidad como una obra de ciencia ficción épica. Gracias a sus interpretaciones, la película logra trascender los elementos visuales y de acción, ofreciendo una experiencia más completa que combina espectáculo con exploración de personajes. La película, The Chronicles of Riddick, es una obra que divide opiniones, pero que sin duda destaca por su ambición dentro del género de la ciencia ficción. A diferencia de su predecesora, Pitch Black, que se centraba en una historia más contenida y de supervivencia, esta entrega expande el universo de Riddick hacia una escala épica, incorporando elementos de ópera espacial, mitología y política intergaláctica. Este cambio de enfoque es, al mismo tiempo, uno de sus mayores logros y una de sus principales debilidades. Desde el punto de vista visual, la película es impresionante. La construcción de mundos, los diseños de vestuario y la arquitectura de los escenarios reflejan un universo oscuro, complejo y lleno de identidad. Los Necromongers, en particular, tienen una estética muy marcada, casi religiosa y gótica, que los diferencia de los típicos villanos de ciencia ficción. Este nivel de detalle contribuye a que la película tenga una atmósfera única, que se siente densa y elaborada. Sin embargo, en algunos momentos, la dependencia de efectos digitales puede hacer que ciertas escenas envejezcan de manera desigual. En cuanto a la narrativa, la película apuesta por una historia mucho más ambiciosa que su antecesora. Introduce profecías, razas antiguas, conflictos ideológicos y luchas de poder, lo que enriquece el universo, pero también lo hace más complicado de seguir. Para algunos espectadores, esta complejidad resulta atractiva, ya que ofrece una experiencia más profunda y expansiva. Para otros, puede resultar confusa o incluso innecesariamente sobrecargada. El ritmo de la película también es irregular. Hay momentos de gran intensidad, seguidos por tramos más lentos, donde la historia se detiene para explicar su propio mundo. El personaje principal, interpretado por Vin Diesel, sigue siendo el corazón de la película. Riddick es un protagonista atípico, más cercano a un antihéroe que a un héroe tradicional. Su moral ambigua, su naturaleza violenta y su tendencia a actuar por interés propio lo convierten en un personaje fascinante. Diesel logra mantener la esencia del personaje, aportando presencia física y carisma, aunque en esta entrega el guión intenta llevarlo hacia un rol más épico y predestinado. Este cambio puede sentirse forzado para quienes preferían la versión más simple y directa del personaje en la primera película. El antagonista principal, interpretado por Colm Feore, es una figura interesante, pero no completamente desarrollada. El Lord Marshal tiene una presencia imponente y un concepto atractivo, especialmente por su conexión con lo sobrenatural y su papel como líder de una civilización fanática. Sin embargo, la película no profundiza lo suficiente en sus motivaciones o en su pasado, lo que limita su impacto emocional. Aún así, su enfrentamiento con Riddick funciona a nivel visual y simbólico. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su exploración de temas como el destino, la fe y el poder. La idea de que Riddick podría ser el último de su especie y estar destinado a derrotar a un imperio entero añade una dimensión casi mitológica a la historia. Al mismo tiempo, la presencia de los Necromongers introduce una crítica a los sistemas totalitarios y a las ideologías extremas que buscan imponer una única visión del mundo. Estos elementos temáticos elevan la película más allá de una simple historia de acción, aunque no siempre se desarrollan con la profundidad que podrían haber tenido. El reparto secundario también aporta valor a la película. Actrices como Judi Dench y Thandie Newton añaden matices interesantes a la narrativa.
cada una desde su propio enfoque. Dench aporta una sensación de sabiduría y misterio, mientras que Newton introduce intriga política y ambición. Sin embargo, algunos personajes quedan subutilizados, lo que hace que ciertas subtramas se sientan incompletas. En términos de acción, la película cumple con creces. Las escenas de combate, persecuciones y enfrentamientos están bien coreografiadas y mantienen el interés del espectador. La secuencia en el planeta Crematoria es particularmente destacable por su intensidad y creatividad. No obstante, la abundancia de acción puede restar espacio al desarrollo de personajes, lo que contribuye a que algunos momentos emocionales no tengan el impacto esperado. Un punto que suele generar debate es el tono de la película. Mientras que Pitch Black tenía un enfoque más oscuro y minimalista, The Chronicles of Riddick adopta un estilo más grandilocuente y épico. Este cambio puede resultar emocionante para quienes disfrutan de historias expansivas, pero también puede alienar a quienes esperaban una continuación más fiel al estilo original. En cierto sentido, la película parece querer ser muchas cosas al mismo tiempo: una historia de acción, una epopeya espacial y una reflexión filosófica. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Si te gustan las películas de ciencia ficción con mundos elaborados, estética oscura y ambición narrativa, es muy probable que encuentres en esta película una experiencia interesante. Su universo es rico y tiene el potencial de enganchar a quienes disfrutan explorando historias complejas. Además, la presencia de Riddick como personaje central sigue siendo un gran atractivo. Por otro lado, si prefieres historias más simples, directas y centradas en la acción sin demasiadas complicaciones, es posible que la película te resulte excesiva o incluso confusa. Su ritmo irregular y su tendencia a sobrecargar la trama con elementos mitológicos pueden dificultar la conexión con la historia. También es importante tener en cuenta que no todas las ideas que presenta están completamente desarrolladas. La película, The Chronicles of Riddick, representa un ejemplo interesante del uso de efectos visuales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI, en el cine de principios de los años 2000. En una época en la que la industria estaba en plena transición hacia lo digital, esta producción apostó fuertemente por crear un universo amplio y estilizado mediante tecnología que, aunque avanzada para su momento, hoy puede percibirse de manera desigual, dependiendo de la escena. Uno de los aspectos más llamativos del trabajo de VFX en la película es la construcción de mundos. A diferencia de su predecesora, que se desarrollaba en un entorno más limitado, aquí se presentan múltiples planetas, cada uno con su propia estética, arquitectura y atmósfera. Helion Prime, por ejemplo, se caracteriza por una apariencia brillante y casi utópica, con estructuras monumentales y una sensación de orden y sofisticación. Este tipo de entorno fue creado mediante una combinación de sets físicos y extensiones digitales, donde el CGI se utilizó para ampliar la escala de los escenarios y añadir detalles imposibles de construir de forma práctica. En contraste, el planeta Crematoria muestra otro extremo del espectro visual. Este entorno es uno de los logros más destacados en términos de efectos visuales dentro de la película. Se trata de un mundo con condiciones extremas, donde el calor del sol puede incinerar cualquier cosa en la superficie. Para representar esto, los artistas de efectos utilizaron simulaciones digitales de luz intensa, distorsión térmica y superficies que parecen derretirse. El uso del CGI en estas escenas no solo sirve para crear un espectáculo visual, sino también para reforzar la sensación de peligro constante. La iluminación extrema y los efectos de calor ayudan a transmitir la idea de un entorno hostil que se convierte en un personaje más dentro de la narrativa. El diseño de los Necromongers también es un elemento clave donde el CGI juega un papel importante. Aunque muchos de los trajes fueron construidos físicamente, los efectos digitales se utilizaron para mejorar su apariencia, especialmente en escenas de gran escala. Las armaduras, las naves y los entornos asociados a esta civilización tienen un estilo coherente que mezcla elementos industriales con una estética casi religiosa. El CGI permitió crear grandes ejércitos, estructuras masivas y movimientos coordinados que habrían sido imposibles de lograr únicamente con extras o maquetas tradicionales. Otro aspecto relevante es el uso de efectos visuales en las habilidades del Lord Marshall. Este personaje posee movimientos casi sobrenaturales,
como desplazarse a velocidades extremadamente altas. Para lograr esto, se utilizaron técnicas de composición digital que combinan desenfoques de movimiento, duplicación de imágenes y manipulación del tiempo visual. Estas técnicas crean la ilusión de que el personaje puede moverse más rápido de lo que el ojo humano puede percibir. Aunque hoy en día estos efectos pueden parecer menos refinados en comparación con producciones modernas, en su momento representaban un esfuerzo significativo por integrar elementos fantásticos en escenas de acción. La integración entre efectos prácticos y CGI es otro punto importante a considerar. La película no depende exclusivamente de lo digital. De hecho, muchas escenas combinan sets reales, maquillaje y efectos físicos con elementos generados por computadora. Esta mezcla ayuda a mantener cierta sensación de realismo, especialmente en primeros planos y escenas con interacción directa entre los actores y el entorno. Sin embargo, en tomas más amplias o secuencias con gran cantidad de acción, el uso del CGI se vuelve más evidente. En términos de naves espaciales y batallas, la película utiliza ampliamente gráficos generados por computadora. Las secuencias de ataque de los Necromongers muestran flotas completas de naves moviéndose en formación, disparando y aterrizando en planetas. Estas escenas destacan por su escala y ambición, aunque también evidencian las limitaciones tecnológicas de la época. La física de los movimientos y la iluminación de las naves no siempre resultan completamente convincentes, pero aún así logran transmitir la magnitud del conflicto. El trabajo de iluminación digital es otro elemento fundamental. La película utiliza una paleta de colores muy definida para diferenciar ambientes y tonos narrativos. Los tonos azules y fríos dominan las escenas relacionadas con los Necromongers, reforzando su carácter implacable y casi inhumano. Por otro lado, los tonos cálidos y dorados aparecen en ciertos entornos para transmitir una sensación de vida o espiritualidad. Este uso del color, combinado con efectos digitales, contribuye significativamente a la atmósfera general de la película. También es importante mencionar el uso de matte paintings digitales, una técnica que permite crear fondos detallados que se integran con imágenes reales. En The Chronicles of Riddick, estos fondos se utilizan para mostrar ciudades gigantescas, paisajes alienígenas y estructuras imposibles. Aunque en algunos casos la integración no es perfecta, estos elementos ayudan a expandir el mundo de la película y a darle una escala épica. Un aspecto que puede generar opiniones divididas es cómo han envejecido estos efectos. Al haber sido producida en una etapa intermedia del desarrollo del CGI, la película muestra tanto avances como limitaciones. Algunas escenas siguen siendo visualmente impactantes, especialmente aquellas que dependen más del diseño artístico que de la tecnología pura. Otras, en cambio, pueden parecer menos convincentes debido a texturas simplificadas o animaciones que no alcanzan el nivel de realismo actual. Sin embargo, es importante valorar estos efectos en el contexto de su época. A principios de los 2000, muchas de las técnicas utilizadas estaban en evolución, y producciones como esta ayudaron a sentar las bases para desarrollos posteriores en la industria. La ambición de crear un universo tan amplio y visualmente distintivo fue un paso importante hacia la consolidación de la ciencia ficción moderna en el cine. Otro punto interesante es cómo los efectos visuales contribuyen a la narrativa. No se trata solo de espectáculo. En muchos casos, el CGI se utiliza para reforzar temas y emociones. Por ejemplo, la representación visual del poder de los Necromongers, con sus ejércitos masivos y su tecnología avanzada, subraya la idea de un imperio imparable. Del mismo modo, los entornos extremos como Crematoria reflejan el carácter de Riddick, un personaje que sobrevive en condiciones donde otros no podrían. El trabajo de composición digital también merece atención. Integrar actores reales en entornos generados por computadora es un desafío técnico, y la película muestra distintos niveles de éxito en este aspecto. En algunas escenas, la integración es fluida y creíble, mientras que en otras se puede notar la separación entre el sujeto y el fondo. Aún así, el esfuerzo por mantener coherencia visual es evidente. En resumen, los efectos visuales y el CGI en The Chronicles of Riddick son un reflejo de una época de transición tecnológica en el cine. La película destaca por su ambición y por su intento de construir un universo complejo y visualmente distintivo. Aunque algunos efectos han envejecido de manera desigual, muchos de ellos siguen siendo efectivos gracias a su diseño artístico
y su integración con la narrativa. La película, The Chronicles of Riddick, tuvo un recorrido interesante en términos de taquilla y distribución en formatos domésticos, reflejando tanto su ambición como las dificultades que enfrentó al intentar consolidarse como una gran franquicia de ciencia ficción. Su desempeño comercial y su vida posterior en el mercado de entretenimiento en casa muestran cómo una película puede encontrar una segunda oportunidad más allá de su estreno en cines. Desde el punto de vista de taquilla, la película se estrenó en 2004 con expectativas relativamente altas. Venía impulsada por el éxito moderado de Pitch Black y por la creciente popularidad de Vin Diesel, quien ya se había convertido en una figura reconocida dentro del cine de acción. El estudio apostó por ampliar significativamente el alcance de la historia, lo que se tradujo en un presupuesto considerablemente mayor en comparación con la primera entrega. Durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, la película logró una recaudación sólida, situándose entre las más vistas en ese momento. Sin embargo, aunque el inicio fue prometedor, el rendimiento en las semanas siguientes mostró una caída notable. Esto suele ser indicativo de una recepción mixta por parte del público, donde el interés inicial no logra sostenerse a largo plazo. En total, la recaudación doméstica fue moderada, sin alcanzar el nivel necesario para considerarse un gran éxito dentro de los estándares de producciones de alto presupuesto. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño algo más estable. En varios mercados extranjeros, logró captar la atención de audiencias interesadas en la ciencia ficción y el cine de acción, lo que contribuyó a aumentar su recaudación global. Sin embargo, incluso con estos ingresos adicionales, el total mundial no fue lo suficientemente alto como para compensar completamente su elevado presupuesto y los costos de marketing. Esto llevó a que la película fuera considerada, en términos estrictamente financieros, como una apuesta arriesgada que no alcanzó todo su potencial en taquilla. Uno de los factores que influyó en este resultado fue el cambio de tono respecto a la película anterior. Mientras Pitch Black era una historia más sencilla y centrada, The Chronicles of Riddick apostó por una narrativa más compleja y ambiciosa. Esto pudo haber generado cierta desconexión con parte del público que esperaba una experiencia similar a la primera entrega. Además, la competencia en cartelera y la crítica mixta también jugaron un papel importante en limitar su rendimiento. A pesar de estos desafíos en cines, la película encontró una segunda vida en el mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en DVD fue particularmente importante, ya que permitió que una nueva audiencia descubriera la película, o que quienes la habían visto en cines la revisitaran con una nueva perspectiva. En esta etapa, la película comenzó a ganar una base de seguidores más sólida, especialmente entre los aficionados al género. El formato DVD incluyó versiones extendidas y material adicional que enriquecía la experiencia. Estas ediciones ampliaban ciertos aspectos de la historia, ofreciendo más contexto sobre el universo y los personajes. Este tipo de contenido es especialmente valorado por los fans, ya que permite profundizar en detalles que no siempre se exploran completamente en la versión cinematográfica. La disponibilidad de escenas adicionales y comentarios también contribuyó a mejorar la percepción general de la película. Posteriormente, la película fue lanzada en formatos de alta definición como Blu-ray, lo que permitió apreciar mejor su diseño visual y sus efectos especiales. Aunque algunos aspectos del CGI muestran las limitaciones de la época, la mejora en la calidad de imagen ayudó a resaltar los elementos artísticos y la estética general de la producción. Este tipo de lanzamientos también suele atraer a coleccionistas y a quienes buscan una experiencia más cercana a la original en pantalla grande. Otro aspecto relevante del mercado doméstico es la distribución digital. Con el paso del tiempo, la película se incorporó a plataformas de streaming y servicios de alquiler digital, lo que facilitó aún más su acceso. Este tipo de disponibilidad ha sido clave para mantener viva la relevancia de la película, permitiendo que nuevas generaciones de espectadores la descubran sin necesidad de formatos físicos. El rendimiento en el mercado doméstico contribuyó a cambiar la percepción inicial de la película. Lo que en su momento fue visto como un resultado decepcionante en taquilla, con el tiempo se transformó en un ejemplo de cómo una obra puede encontrar su público a largo plazo. Este fenómeno no es raro en el cine de ciencia ficción, donde muchas películas adquieren estatus de culto después de su estreno inicial. Además,
El éxito relativo en home media ayudó a mantener viva la franquicia. Sin este respaldo, es probable que la historia de Riddick no hubiera continuado. De hecho, años después se produjo otra película centrada en el personaje, lo que demuestra que el interés del público persistió más allá del desempeño inicial en cines. Este tipo de continuidad suele depender en gran medida del rendimiento en mercados secundarios. También es importante considerar el papel del marketing en el desempeño de la película. La campaña promocional enfatizó la escala épica y los elementos de acción, pero quizás no logró comunicar de manera efectiva la complejidad de la historia. Esto pudo haber generado expectativas que no coincidían completamente con el producto final, afectando la recepción del público general. En términos de legado, The Chronicles of Riddick ocupa un lugar particular dentro del cine de ciencia ficción de su época. No fue un éxito rotundo en taquilla, pero tampoco un fracaso absoluto. Su impacto se ha ido consolidando con el tiempo, especialmente gracias a su presencia en el mercado doméstico y al interés continuo de los fans. Este tipo de trayectoria demuestra que el éxito de una película no siempre se define únicamente por su rendimiento inicial. En conclusión, el recorrido comercial de The Chronicles of Riddick es un ejemplo claro de cómo una película puede tener resultados mixtos en taquilla, pero encontrar una segunda vida en el mercado doméstico. Su desempeño inicial estuvo marcado por expectativas altas y una recepción desigual, pero su disponibilidad en DVD, Blu-ray y plataformas digitales permitió que alcanzara una audiencia más amplia con el tiempo. Gracias a esto, la película logró consolidarse como una obra relevante dentro de su género, manteniendo vivo el interés por el personaje de Riddick y su universo. La película, The Chronicles of Riddick, es una obra que genera opiniones divididas, precisamente porque combina elementos muy logrados con otros que no alcanzan el mismo nivel. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender por qué, a pesar de no ser un éxito rotundo, ha mantenido relevancia con el paso del tiempo y ha conseguido una base de seguidores fieles. Uno de los aspectos más positivos de la película es su ambición. A diferencia de muchas secuelas que optan por repetir la fórmula del éxito anterior, esta decide expandir su universo de manera significativa. Pasa de una historia de supervivencia relativamente simple a una narrativa épica con múltiples planetas, razas y conflictos ideológicos. Este salto en escala le da una identidad propia y la convierte en una experiencia más rica desde el punto de vista del world building. El universo se siente amplio, con historia, cultura y reglas internas que invitan a la exploración. Relacionado con esto, el diseño visual es otro punto fuerte. La película presenta una estética muy definida, especialmente en la representación de los Necromongers. Sus armaduras, su arquitectura y su simbología crean una identidad visual que se queda en la memoria. Este trabajo artístico contribuye a que la película destaque dentro del género de la ciencia ficción, ya que no se limita a copiar estilos existentes, sino que intenta construir uno propio. Incluso hoy, muchos de estos elementos siguen siendo interesantes desde una perspectiva estética. El personaje principal, interpretado por Vin Diesel, es otro de los grandes aciertos. Riddick es un protagonista atípico, alejado del héroe tradicional. Su naturaleza como antihéroe, su moral ambigua y su actitud fría lo convierten en un personaje atractivo y diferente. Diesel logra transmitir fuerza, control y peligro con pocos gestos, lo que hace que su presencia sea constante, incluso en escenas donde no habla mucho. Además, la evolución del personaje hacia un rol más importante dentro del universo añade una dimensión interesante a su historia. Las escenas de acción también representan un punto positivo. La película ofrece secuencias intensas y bien construidas que mantienen el interés del espectador. Momentos como la huida en crematoria o los enfrentamientos contra los Necromongers están cargados de energía y tensión. Estas escenas no solo cumplen con las expectativas del género, sino que también ayudan a desarrollar el carácter de Riddick como alguien capaz de sobrevivir en condiciones extremas. Otro elemento destacable es la intención de explorar temas más profundos. La película aborda conceptos como el destino, la fe, el poder y la identidad. La idea de una profecía que involucra a Riddick añade una capa mitológica que eleva la historia más allá de una simple narrativa de acción. Asimismo,
La presencia de los necromongers introduce una reflexión sobre los sistemas autoritarios y las ideologías extremas. Aunque estos temas no siempre se desarrollan completamente, su inclusión demuestra un intento de ofrecer algo más que entretenimiento superficial. Sin embargo, esta misma ambición es también una de sus principales debilidades. Uno de los puntos negativos más evidentes es la sobrecarga narrativa. La película introduce una gran cantidad de conceptos, personajes y subtramas en un tiempo limitado, lo que puede hacer que la historia resulte confusa o difícil de seguir. En lugar de desarrollar a fondo cada elemento, muchas ideas se presentan de manera superficial, lo que reduce su impacto. El ritmo es otro problema importante. La película alterna entre momentos de acción intensa y segmentos más lentos donde se explican detalles del universo. Esta estructura puede generar una sensación de irregularidad, ya que algunas partes avanzan demasiado rápido, mientras que otras se detienen en exceso. Como resultado, el flujo narrativo no siempre es fluido, lo que puede afectar la experiencia del espectador. El desarrollo de personajes secundarios también deja que desear. Aunque el reparto incluye actores talentosos como Judi Dench y Thandie Newton, muchos de sus personajes no reciben suficiente tiempo en pantalla para evolucionar de manera significativa. Esto hace que algunas relaciones y conflictos carezcan de la profundidad necesaria para generar un impacto emocional fuerte. En particular, ciertos personajes parecen existir más como herramientas narrativas que como individuos completos. El antagonista principal, interpretado por Colm Feore, es otro ejemplo de este problema. Aunque su concepto es interesante y su presencia es imponente, la falta de desarrollo limita su efectividad como villano. No se exploran lo suficiente sus motivaciones ni su historia, lo que hace que su conflicto con Riddick sea más funcional que emocional. Esto reduce la intensidad del enfrentamiento final, que podría haber sido mucho más impactante. En el apartado técnico, los efectos visuales presentan una calidad variable. Si bien algunas escenas son impresionantes y logran transmitir la escala del universo, otras evidencian las limitaciones tecnológicas de la época. El uso del CGI en ciertos momentos puede resultar poco convincente, especialmente cuando se compara con estándares actuales. Esto no arruina la experiencia, pero sí puede sacar al espectador de la inmersión en algunos puntos. Otro aspecto negativo es el cambio de tono respecto a la película anterior. Mientras que Pitch Black tenía un enfoque más íntimo y centrado, The Chronicles of Riddick adopta un estilo mucho más grandilocuente. Este cambio puede resultar atractivo para algunos espectadores, pero también puede alienar a quienes esperaban una continuación más coherente con el original. En cierto sentido, la película parece pertenecer a un género diferente, lo que genera una desconexión dentro de la franquicia. La exposición narrativa es otro problema recurrente. En varios momentos, la película recurre a diálogos explicativos para transmitir información sobre el universo, en lugar de mostrarla de manera orgánica. Esto puede hacer que ciertas escenas se sientan forzadas o artificiales, ya que los personajes hablan más como portadores de información que como individuos naturales dentro de la historia. A pesar de estos defectos, la película tiene la capacidad de mantenerse interesante gracias a su estilo y a su protagonista. Incluso cuando la narrativa falla, el mundo que presenta sigue siendo lo suficientemente atractivo como para captar la atención. Este equilibrio entre aciertos y errores es lo que hace que la película sea tan discutida. No es completamente exitosa, pero tampoco es fácilmente descartable. En conjunto, los puntos positivos y negativos de The Chronicles of Riddick reflejan una obra que aspira a más de lo que logra, pero que aún así ofrece elementos valiosos. Su ambición, su estética y su protagonista son aspectos que la elevan, mientras que su narrativa irregular, el desarrollo limitado de personajes y ciertos problemas técnicos la frenan. En conclusión, la película es un ejemplo de cómo el riesgo creativo puede dar lugar tanto a logros interesantes como a fallos evidentes. Es una obra imperfecta, pero con suficiente personalidad como para dejar huella. Para algunos, estos defectos serán demasiado notorios. Para otros, serán parte de su encanto. Lo cierto es que, gracias a esta mezcla de virtudes y limitaciones, sigue siendo una película digna de análisis y debate dentro del género de la ciencia ficción. La película, The Chronicles of Riddick, está profundamente marcada por la visión de su director y guionista, David Twohy.
quien no solo se encargó de dirigir el proyecto, sino también de escribir el guión. Esta doble función le permitió tener un control creativo muy amplio sobre la obra, algo que se refleja claramente en el tono, la estructura y la expansión del universo narrativo. Tuohy no era ajeno al personaje de Riddick, ya que también había trabajado en la película anterior, Pitch Black, lo que le dio una base sólida para desarrollar esta ambiciosa continuación. David Twohy es un cineasta con experiencia en el género de la ciencia ficción y el thriller, lo que influye directamente en su enfoque narrativo. Su estilo tiende a combinar elementos de tensión, supervivencia y exploración de entornos hostiles. En The Chronicles of Riddick, sin embargo, decide ir más allá de lo que había hecho anteriormente, apostando por una escala mucho mayor. Este cambio demuestra su interés en construir un universo más amplio, con reglas propias, mitología y conflictos complejos. No se limita a contar una historia lineal, sino que intenta desarrollar todo un sistema de creencias y estructuras de poder. Como director, Twohy muestra una clara intención de crear una experiencia visualmente impactante. Su trabajo se centra en la construcción de atmósferas y en el uso de escenarios que refuercen el tono de la historia. Cada planeta, cada entorno y cada civilización tiene una identidad visual distinta, lo que contribuye a que el espectador perciba la magnitud del universo. Este enfoque requiere una coordinación cuidadosa entre el diseño de producción, los efectos visuales y la cinematografía. Y es evidente que Twohy tenía una visión clara de lo que quería lograr en este aspecto. Sin embargo, su ambición también presenta desafíos. Como guionista, Twohy introduce una gran cantidad de elementos narrativos, profecías, razas antiguas, conflictos religiosos, jerarquías políticas y luchas de poder. Aunque estas ideas son interesantes, no siempre están desarrolladas con la profundidad necesaria. Esto sugiere que, en su intento de expandir el universo, el guión se vuelve más complejo de lo que puede manejar de manera efectiva dentro del tiempo disponible. Aún así, esta complejidad también es parte de lo que hace que la película sea distinta dentro del género. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Twohy es cómo construye el personaje de Riddick. En lugar de transformarlo en un héroe convencional, mantiene su naturaleza ambigua. Riddick sigue siendo un personaje peligroso, con motivaciones propias y un código moral poco claro. Sin embargo, el guión introduce la idea de un destino mayor, lo que añade una dimensión casi mitológica al personaje. Este equilibrio entre lo humano y lo legendario es uno de los elementos más atractivos de la película, y refleja la intención de Twohy de elevar la historia a un nivel más épico. Como escritor, también muestra interés en explorar temas como la fe, el destino y el poder. Los Necromongers, por ejemplo, no son solo un ejército enemigo, sino una civilización con una ideología definida. Representan una forma extrema de creencia, donde la conversión o la muerte son las únicas opciones. Este tipo de planteamiento añade una capa filosófica a la historia, aunque no siempre se profundiza lo suficiente en sus implicaciones. Aún así, demuestra que Twohy no estaba interesado únicamente en la acción, sino también en el significado detrás de los conflictos. En términos de dirección de actores, Twohy adopta un enfoque que varía según el personaje. Con Vin Diesel, por ejemplo, permite que la actuación se base en la presencia física y en el minimalismo. Riddick es un personaje que habla poco, pero cuya personalidad se transmite a través de gestos, miradas y acciones. En cambio, otros personajes tienen diálogos más elaborados, especialmente aquellos relacionados con la política o la religión dentro de la historia. Esta diferencia en estilos puede resultar efectiva en algunos casos, pero también contribuye a cierta falta de uniformidad en el tono. Otro punto a considerar es cómo Twohy maneja el ritmo de la película. Como director y guionista, tiene la responsabilidad de equilibrar la narrativa con la acción, y aquí es donde surgen algunas dificultades. La película alterna entre escenas de gran intensidad y momentos de exposición más pausados, lo que puede generar una sensación de irregularidad. Esto no necesariamente es un fallo grave, pero sí indica que la estructura podría haber sido más refinada. A pesar de estas limitaciones, es importante reconocer el mérito de Twohy al intentar algo diferente. En lugar de repetir la fórmula de éxito de la primera película, decide arriesgarse y expandir el universo de manera significativa. Este tipo de decisiones no siempre resultan en un éxito inmediato, pero son las que permiten que una franquicia evolucione
y explore nuevas posibilidades. En este sentido, su trabajo puede ser visto como un experimento ambicioso dentro del cine de ciencia ficción. También es relevante mencionar que Toohey tuvo que trabajar dentro de las limitaciones de la industria. Un proyecto de esta escala implica coordinación con estudios, presupuestos elevados y expectativas comerciales. Esto puede influir en decisiones creativas, desde el enfoque del guión hasta el montaje final. Aún así, su huella como autor es evidente en la película, lo que indica que logró mantener cierto nivel de control sobre el resultado. En el contexto de su carrera, The Chronicles of Riddick representa uno de los proyectos más ambiciosos de David Toohey. Aunque no fue un éxito rotundo en taquilla, sí consolidó su reputación como un director capaz de manejar mundos complejos y visualmente ricos. Además, su conexión con el personaje de Riddick continuó en proyectos posteriores, lo que demuestra su compromiso con esta historia y su universo. En conclusión, el trabajo de David Toohey como director y guionista en The Chronicles of Riddick es una mezcla de ambición, creatividad y riesgos. Su visión permitió expandir significativamente el mundo de Riddick, introduciendo elementos que van más allá de la acción convencional. Sin embargo, esa misma ambición también llevó a ciertos problemas en la narrativa y el ritmo. Aún así, su contribución es fundamental para entender la identidad de la película, ya que cada aspecto de la obra refleja su enfoque personal y su deseo de crear algo más grande y complejo dentro del género de la ciencia ficción. La música de The Chronicles of Riddick es uno de los elementos más importantes para construir su identidad épica y oscura. La banda sonora fue compuesta por Graeme Revell, un músico reconocido por su trabajo en cine, especialmente en proyectos de ciencia ficción, acción y thrillers. Su estilo se caracteriza por combinar elementos orquestales tradicionales con sonidos electrónicos y experimentales, lo que encaja perfectamente con el tono futurista y mitológico de la película. Desde el inicio, la música establece una atmósfera densa y misteriosa. Revell utiliza tonos graves, coros y texturas electrónicas para crear una sensación de grandeza y amenaza. Este enfoque es fundamental para introducir al espectador en un universo donde la religión, el poder y la guerra están profundamente entrelazados. La música no solo acompaña la acción, sino que también define el carácter del mundo en el que se desarrolla la historia. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es su capacidad para diferenciar ambientes y culturas dentro de la película. Por ejemplo, los Necromongers tienen un tema musical muy distintivo. Revell emplea coros oscuros y ritmos marciales que evocan una sensación de fanatismo y disciplina militar. Estos elementos ayudan a reforzar la idea de que no son simplemente un ejército, sino una civilización con una ideología profundamente arraigada. La música en estas escenas transmite poder, pero también una frialdad casi inhumana. En contraste, otros momentos de la película presentan composiciones más sutiles y atmosféricas. Las escenas que involucran elementos espirituales o reflexivos suelen estar acompañadas por melodías más suaves, con un uso cuidadoso de cuerdas y sintetizadores. Este contraste permite que la banda sonora tenga una mayor variedad emocional, evitando que se vuelva monótona, a pesar del tono oscuro predominante. El tema principal asociado a Riddick también merece atención. Aunque el personaje es conocido por su naturaleza silenciosa y su actitud reservada, la música ayuda a expresar su presencia de manera más amplia. Revell utiliza motivos repetitivos y sonidos graves que transmiten fuerza y determinación. Este tipo de composición refuerza la idea de que Riddick es una figura casi legendaria, alguien que opera en los márgenes de la moralidad, pero que posee un poder innegable. Otro aspecto interesante es cómo la música se integra con las escenas de acción. En lugar de limitarse a seguir el ritmo de la imagen, la banda sonora a menudo anticipa o intensifica la tensión. Los cambios en el tempo, el uso de percusión y la incorporación de elementos electrónicos crean una sensación de urgencia que aumenta el impacto de las secuencias. Esto es especialmente evidente en momentos como las persecuciones o los enfrentamientos, donde la música actúa como un motor que impulsa la narrativa. La combinación de orquesta y electrónica es una de las características más distintivas del trabajo de Revell en esta película. Por un lado, la orquesta aporta una sensación de grandeza y tradición, lo que encaja con los elementos mitológicos de la historia. Por otro lado,
Los sonidos electrónicos introducen una dimensión futurista que recuerda constantemente que se trata de un universo de ciencia ficción. Esta fusión permite que la música funcione tanto en un nivel emocional como conceptual. Sin embargo, la banda sonora también presenta algunas limitaciones. En ciertos momentos, la música puede sentirse repetitiva o demasiado dependiente de ciertos recursos, como los coros oscuros o los tonos graves. Esto puede hacer que algunas escenas pierdan impacto, especialmente cuando se utilizan patrones similares en diferentes contextos. Además, en comparación con otras bandas sonoras más memorables del género, la de The Chronicles of Riddick no siempre ofrece temas fácilmente reconocibles o memorables a largo plazo. Aún así, es importante considerar el papel de la música dentro del conjunto de la película. En una historia tan cargada de elementos visuales y narrativos, la banda sonora tiene la tarea de unificar la experiencia. Rebel logra crear una identidad sonora coherente que conecta los diferentes aspectos del filme, desde la acción hasta los momentos más introspectivos. Su trabajo contribuye a que el universo se sienta más sólido y creíble. Otro punto a destacar es el uso del silencio. En algunas escenas, la ausencia de música es tan importante como su presencia. Estos momentos permiten que la tensión se construya de manera más directa, sin la guía emocional de la banda sonora. Cuando la música regresa, su impacto es mayor, ya que contrasta con el silencio previo. Este tipo de decisiones demuestra un enfoque consciente en la construcción del ritmo emocional. En cuanto al contexto de la carrera de Graham Rebel, esta película representa una extensión natural de su estilo. Rebel ya había trabajado en proyectos donde la atmósfera y la experimentación sonora eran fundamentales, y aquí tiene la oportunidad de aplicar esos conocimientos a una escala mayor. Su experiencia le permite manejar tanto la orquesta como los elementos electrónicos con soltura, creando una banda sonora que, aunque no perfecta, cumple eficazmente su función. También es interesante observar cómo la música interactúa con el diseño de sonido. En una película como esta, donde los efectos sonoros tienen un papel importante, la banda sonora debe coexistir sin competir en exceso. Rebel logra mantener este equilibrio en la mayoría de los casos, permitiendo que la música complemente los sonidos del entorno en lugar de eclipsarlos. Esto es especialmente relevante en escenas de acción, donde múltiples elementos compiten por la atención del espectador. En términos de legado, la banda sonora de The Chronicles of Riddick no es de las más icónicas dentro del género, pero sí es un ejemplo sólido de cómo la música puede contribuir a la construcción de un universo complejo. Su enfoque en la atmósfera y en la identidad sonora la convierte en una pieza clave para entender el tono de la película. Aunque no todos los temas son memorables de forma individual, el conjunto funciona de manera efectiva dentro del contexto del filme. En conclusión, el trabajo de Graham Rebel en The Chronicles of Riddick es un componente esencial de la experiencia cinematográfica. A través de una combinación de orquesta, electrónica y diseño atmosférico, la música logra reforzar tanto la narrativa como la estética de la película. Aunque presenta ciertas limitaciones en términos de variedad y memorabilidad, su capacidad para crear una atmósfera coherente y envolvente la convierte en un elemento valioso dentro del conjunto de la obra. La conclusión de la película, The Chronicles of Riddick, es un desenlace cargado de intensidad, simbolismo y resoluciones épicas que refleja la ambición narrativa de la obra. El final no solo busca cerrar la historia de Riddick, sino también establecer un tono más amplio para el universo que David Troy creó, combinando elementos de acción, mitología y política intergaláctica. Analizarlo en profundidad permite comprender tanto el arco del protagonista como las implicaciones de sus decisiones dentro del contexto de la película. Desde el inicio del clímax, Riddick se enfrenta a una situación aparentemente insuperable. Los Necromongers, liderados por el Lord Marshall, han expandido su dominio de manera implacable, y el destino de los mundos habitados parece estar en manos de un tirano con poder absoluto. La narrativa establece que Riddick tiene un papel central en este conflicto, no solo como un guerrero capaz de sobrevivir a condiciones extremas, sino como alguien que puede desafiar un imperio completo. Esta premisa establece la tensión que guía toda la secuencia final. El enfrentamiento no es solo físico, sino también simbólico.
donde la ideología y el destino juegan un papel clave. Uno de los elementos más impactantes del desenlace es la confrontación directa entre Riddick y el Lord Marshall. Este enfrentamiento es, en esencia, la culminación de varios hilos narrativos. La profecía que sugiere que Riddick es el último de su especie, el choque entre el orden extremo de los Necromongers y la libertad individual que Riddick representa, y la batalla física por la supervivencia y el control. La coreografía del combate combina técnicas de lucha cuerpo a cuerpo con elementos casi sobrenaturales, destacando el contraste entre la agilidad y astucia de Riddick frente al poder abrumador del Lord Marshall. El enfrentamiento está cargado de simbolismo. Mientras que los Necromongers representan la uniformidad, la muerte y la conversión forzada, Riddick encarna la resistencia, la individualidad y la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Cada movimiento, cada reacción, tiene un peso narrativo más allá de la acción física. La lucha no es simplemente por la supervivencia de un hombre, sino por la posibilidad de cambiar el curso de la historia dentro del universo de la película. En este sentido, el combate final actúa como un clímax moral y filosófico, además de visual. A medida que la batalla progresa, se evidencia la capacidad de Riddick para superar obstáculos que parecerían insuperables. Su habilidad para sobrevivir en condiciones extremas, su instinto y su inteligencia estratégica se combinan para darle una ventaja inesperada. Este recurso narrativo refuerza la construcción del personaje como un antihéroe capaz de desafiar expectativas, consolidando su estatus de leyenda dentro de la mitología del universo que se ha construido a lo largo de la película. Otro aspecto fundamental del final es la resolución del arco de los Necromongers. La derrota del Lord Marshall no solo implica la caída del líder, sino que también cuestiona la estructura misma de la civilización que ha impuesto su voluntad sobre otros mundos. La narrativa sugiere que sin su figura central, la ideología totalitaria de los Necromongers podría desmoronarse, abriendo la posibilidad de un cambio más amplio en la galaxia. Este desenlace refleja el tema recurrente de la película, la tensión entre poder absoluto y la capacidad de resistencia individual. El clímax también incorpora elementos de profecía y destino, reforzando el tono mitológico que atraviesa toda la obra. Riddick, al cumplir el papel que se le asigna por la profecía, no solo actúa como un guerrero, sino como un catalizador de cambio. Este elemento narrativo añade un nivel de profundidad, ya que conecta sus acciones con un marco más amplio de significado. La idea de que un individuo pueda alterar el destino de imperios enteros subraya la tensión entre libre albedrío y predestinación que la película explora desde sus primeros actos. La secuencia final se caracteriza también por un fuerte componente visual y estilístico. La película utiliza iluminación, colores y efectos visuales para resaltar la magnitud del enfrentamiento y la trascendencia de la victoria de Riddick. Los contrastes entre luces y sombras, la presencia de fuego o energía, y los movimientos de cámara estratégicos refuerzan la sensación de épica. La estética de la batalla no es solo ornamental, sino que contribuye a comunicar la intensidad emocional y simbólica del momento.